te ves? Aquí te ves. A continuación, Medellín, ciudad saludable. Gracias por acompañarnos en este miércoles 25 de febrero. Aquí estamos hasta las 12 del mediodía en Medellín Ciudad Saludable para que construyamos juntos estilos de vida saludables. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Efectivamente, ya vamos en la mitad de la semana y todos los días con un tema distinto y con un tema bien interesante. Hablamos de estilos de vida saludable y eso hay que empezarlo desde antes del nacimiento. Hablamos de las madres en embarazo y por eso hoy vamos a tocar el tema de lo importante que es la nutrición en la gestación. Entonces están todos invitados a participar, bienvenidos. Aquí no nos pelamos con los temas, siempre intentamos tener un tema muy importante, muy interesante, muy estratégico en la construcción de un estilo o una vida con estilos saludables. Recuerden que este programa es de ustedes y que para participar simplemente hay que tomar el teléfono y marcar. Puede ser la línea 441-2100, que es la local, o la línea nacional, que además es gratuita, 018 41 40 99, o utilicen las redes sociales o un correo electrónico que montamos ya hace un buen tiempo, un par de años, para que ustedes por ahí, con mucha tranquilidad y mucha confianza, pues hagan las consultas que requieran, y de ese correo está pendiente la doctora Fanny Isabel. Un mensajito antes de hacer la introducción al tema es que mañana empieza formalmente el cuarto Foro Mundial de la Bicicleta, uno de esos eventos que apoya a Medellín y que trabaja precisamente en la construcción de ciudades saludables. Un gran paso si lo logramos. Es una invitación de ciudadanos del mundo que se reúnen desde hace 4 años a decirle a las ciudades progresistas, innovadoras en desarrollo como la nuestra, doctora Fanny Isabel, que hay alternativas de movilidad sostenibles y que caminar y montar en bicicleta hace parte de tener estilos de vida saludables. Empieza el foro mañana, esta noche tenemos unos eventos previos, una tertulia, una conversación en el Teatro Pablo Tobón Uribe y una enciclada. Vamos a montar en cicla por la noche en la ciudad. Qué rico, qué maravilla aprovechar estos momentos y estos mensajes tan importantes. Proteger el medio ambiente, fuera de eso, hacer más actividad física, que sabemos que está directamente relacionado con una buena salud, y esto nos convierte cada vez en una ciudad más saludable, que es lo que pretendemos todos con estos mensajes y con este tipo de actividades. Los detalles del Foro Mundial de la Bicicleta, uno de los eventos de sostenibilidad más importantes del mundo, usted no tiene que ir a buscarlos a ninguna parte. Aquí, en esta señal de Telemedellín, encontrará una programación especial todo el día, viernes, jueves, viernes, sábado y domingo, para que no se pierdan detalle. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy: ¿cómo debe ser la alimentación, por supuesto saludable, de las mujeres en embarazo? Y sé, porque lo acaba de decir la doctora Fanny Isabel, esta historia, esta novela no empieza ahí, tiene que empezar atrás, antes de la gestación, antes del proceso del embarazo, que es un momento bellísimo en la vida de las mujeres, no solo de ellas, también de nosotros como pareja y como acompañantes vitales del proceso. Pues lo ideal sería, doctora Fanny Isabel, que todas las mujeres en edad fértil, sobre todo aquellas que estén visualizando la posibilidad de quedar en embarazo, acudan donde un especialista para revisar cómo está su nutrición y desde ese momento adoptar las medidas necesarias para mejorarla, si es que hay que mejorarla. Y seguramente siempre hay cosas buenas por hacer en materia de nutrición. Definitivamente, ese es uno de los puntos claves cuando hablamos de la alimentación adecuada en el embarazo, porque es que mamá sana tiene como resultado también un bebé sano, pero las mujeres no deben prepararse justo cuando empiezan el embarazo o unos mesecitos antes. Ojalá te lleven un tiempo adecuado, un tiempo largo, con unos hábitos nutricionales buenos, con una alimentación muy equilibrada y con un peso saludable, para que no les coja el día y que de pronto entonces se presenten complicaciones, que lo triste es que pueden llegar a ser muy graves y se desencadenan es en el bebé, en el feto, como el bajo peso al nacer, si no están bien nutridas, en algunos casos el parto prematuro, bebés muy pequeños con unas dificultades que ya después son más complejas de resolver. Pues con una consulta preconcepcional, o sea, quiero quedar en embarazo,
unos mesecitos atrás, tan siquiera 3 meses, 6 meses antes, consultar a una nutricionista, el médico general, conversar de esas cosas para poder detectar a tiempo qué factores hay de riesgo relacionados con la alimentación y el peso que se puedan modificar. Ese tema del peso antes del embarazo es fundamental, porque señor. ambas condiciones en los dos extremos tienen que ver mucho con el desarrollo normal y saludable del embarazo. Un bajo peso antes del embarazo, un sobrepeso, un exceso de peso antes o comenzando el embarazo afectan importantemente esa etapa de gestación. Es el tema del día y esperamos la participación. Así empieza Medellín, Ciudad Saludable. Doctora Fanny Isabel, a explicar lo siguiente, es que la etapa de gestación, el embarazo, es un periodo desde el punto de vista nutricional muy importante, porque están los requerimientos propios de la madre, los del feto o el ser en formación, pero además la generación de esas nuevas estructuras necesarias para el embarazo. Sí, señor, es importantísimo entonces tener en cuenta que todos los grupos de alimentos deben estar presentes, todos los nutrientes, las vitaminas y los minerales, porque de lo que la madre se alimenta finalmente son los nutrientes también que le llegan al bebé. Y a veces confundimos lo de la cantidad y la calidad en esta época del embarazo. Hay mujeres que se sobrealimentan, no de la forma más adecuada, comen por 2, por 3 o por 4, con un sobrepeso que las lleva a enfermedades como la hipertensión, la preeclampsia, como la diabetes y como problemas también durante el parto, cosas que se traducen en enfermedades para el bebé, como lo decía ahora al principio. Entonces es fundamental conocer bien qué es una alimentación adecuada, que no cambia mucho de lo que es una alimentación también para una mujer que no lo está, pero que hay que reforzar ciertas cositas, comer en forma fraccionada, en porciones pequeñas, incluir todos esos grupos. Hay cosas que sí de pronto no se deben consumir y eso es lo que vamos a aclarar el día de hoy, qué hacer por ejemplo en ese primer trimestre que a veces es tan complejo consumir todos los alimentos porque a algunas mujeres les cae mal o les da mucho vómito. Entonces son detallitos que confunden a las mamás, que las llevan a consumir alimentos que no son los más apropiados y que eso se va a traducir entonces en otras complicaciones. El otro punto es cuando empiezan malnutridas, como tú lo decías, con anemia, que esto va a hacer que podamos tener también un bebé con un déficit de hierro y por lo tanto con algunas alteraciones, bajo peso o problemas cognitivos, neurológicos, que esto podría ser muy grave. Me encanta, doctora Fanny Isabel, por revelador especialmente, una investigación que hizo UNICEF. Recuerden que UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, por allá en el año 2010, que demuestra con base en investigaciones y procesos médicos y científicos que para ese niño en gestación y luego ya en formación son fundamentales los primeros 1000 días, pero esos 1000 días empiezan desde el momento de la gestación y se van tal vez hasta los 2 años. ¿Por qué lo digo? Porque es que muchas familias, muchas madres, muchos padres decimos, no, esperemos, cuando nazca nos encargamos de esa nutrición del bebé para que sea saludable, Resulta que es que el niño está en formación desde el momento de la gestación, desde cuando todo empieza, y desde ese momento es que es vital la buena alimentación. ¿Y esa alimentación de quién depende? De la madre, de la pareja, por supuesto. Claro que sí. Otras recomendaciones muy importantes, los suplementos que se brindan cuando las madres ingresan al control prenatal, que ojalá sea inmediatamente se den cuenta que están en embarazo. Uno de ellos, el más importante, es el ácido fólico. Está comprobado científicamente que consumo de ácido fólico, ojalá 3 meses antes de quedar en embarazo, asegura que el bebé no vaya a sufrir malformaciones en el cierre del tubo neural. Eso se produce en el primer trimestre del embarazo y es cuando la columnita del bebé se empieza a cerrar. Muchos bebés por falta de este nutriente pueden tener problemas mielomeningocele, espina bífida, que son alteraciones del cierre de la columna, problemas gravísimos neurológicos que se pueden suplir, que se pueden evitar solamente supliendo este suplemento. Se encuentra igual en los alimentos, en las hojas verdes, en las carnes rojas, pero es importante tener un ahorrito adicional para que cuando ese bebé se esté formando podamos contar con él.
en síntesis, una buena alimentación, y nos referimos a una alimentación saludable, balanceada, rica en ciertos nutrientes y ciertos minerales, es fundamental en la etapa de gestación. Es que de eso, como decía ahorita, depende la salud y la vida de la madre y el hijo. Vean esto. Mantener una buena alimentación es de vital importancia para una mujer embarazada, pues de ella depende la salud del bebé y de la madre. A través de la alimentación materna, el feto recibe los nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo. Por esta razón, se deben tener presentes algunas recomendaciones durante este periodo, como establecer horarios de comida y tratar de comer varias veces al día. La alimentación debe incluir todos los grupos de alimentos. Incluir en todas sus comidas frutas y vegetales frescos. Consumir los suplementos nutricionales indicados por el médico. Evitar el consumo exagerado de harinas, azúcar, sal y grasas. Y consumir de 8 a 10 vasos de agua al día. Y en el transcurso de esta hora vamos a estar recordando tipsitos como estos que acabaron de ver. Por ejemplo, ¿cuál es el peso adecuado que debe aumentar una madre en gestación? De 9 a 12 kilos aproximadamente, pero en la realidad vemos que no es así, que casi siempre se van un poquito más allá y que también se traduce en problemas para bajar de peso después en la mamá. Cómo prepararse para la lactancia, que es una época importantísima de la vida del bebé, y que la mamá no vaya a sufrir tampoco malnutrición por todas esas calorías que ella pierde cuando lo alimenta. Son detalles que uno pensaría que lo puede aprender de las abuelas o de las mamás que tienen tanta experiencia, pero que sí necesitan unos consejos médicos y sobre todo nutricionales para que ese embarazo se traduzca en un bebé muy sano, en un bebé muy feliz y sin ninguna complicación. Es un buen momento cuando hablamos de la importancia de la alimentación saludable para las mujeres en embarazo, también de contarles lo que no se debe consumir. Por supuesto, doctora Fanny Isabel, licor, cigarrillo, tabaco, café, el tema de la automedicación, sí, peligrosísimo, delicadísimo en la gestación de la mujer. Bueno, estos y otros elementos esta mañana el Medellín Ciudad Saludable con la doctora Natalia Zuluaga Rendón, quien ya se encuentra con nosotros y a quien saludamos. Doctora Natalia, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Ella es nutricionista y dietista, es profesional de la Universidad de Antioquia, actualmente trabaja en la Clínica Medellín del Poblado, también consultorio privado, y viene a acompañarnos, pero ¿saben a qué? Sobre todo a asistirlos a ustedes, a orientarlos a ustedes con las dudas que tengan para este programa. Lo primero que quisiéramos, doctora Natalia, es reforzar un mensaje que acabamos de entregar. ¿Qué tan importante es un peso saludable, adecuado y una buena condición nutricional de la mujer antes de embarazarse? Muy bien, el asunto con el peso es el siguiente: cuando una mujer empieza con un peso adecuado, un peso saludable, está evitando el riesgo de padecer complicaciones durante el embarazo, como la diabetes gestacional, el incremento de la presión que es inducida por el embarazo, que puede terminar en complicaciones como la preeclampsia o la eclampsia, colocando en riesgo no solamente la vida de la madre, sino también la vida del bebé. ¿Me decías otra pregunta? El estado nutricional, es decir, es el peso saludable y el estado nutricional, la importancia para ese futuro embarazo. Claro, yo siempre le digo a mis pacientes, miren, cuando uno asiste a la consulta de nutrición por primera vez cuando está en embarazo, yo les digo, ustedes se van a preparar para hacer un excelente hábitat para ese huésped que tienen de invitado, que nada más ni nada menos es el propio hijo. Y cuando uno quiere ser un muy buen anfitrión, uno quiere que ese invitado se siente en un hotel 5 estrellas. Entonces, ¿qué es la mejor cosa que ofrecer una excelente alimentación? ¿Qué es ese tema de una alimentación balanceada? La alimentación balanceada es la que le ofrece todos los grupos de alimentos. Entiéndase por los grupos lo que son los lácteos, lo que son las carnes, frutas, verduras, las grasas y los carbohidratos. Aquí me quiero detener un momentico para explicarles muy bien. En cuanto a los lácteos, estamos estimando más o menos que la cantidad en el día deben ser 4 a 5 lácteos al día. Entre ellos están lo que son los yogures, la leche, el queso, quesito, preparaciones en leche, preparaciones con leche. Están también las carnes, que son 2 porciones al día. El tamaño de la carne, para que lo tengan en cuenta, son 2 porciones cada una del tamaño de las manos. Esa se debe comer al almuerzo y a la comida, porque hoy encontramos muy común que las mujeres
tienden a cambiar en la comida la proteína de la carne por algo más ligero, como un huevo, como un queso, como un jamón, que aunque son proteínas, no alcanzan a suministrar la cantidad suficiente de proteína y de hierro. Excúseme, doctora Natalia, esta explicación está supremamente importante, ya la vamos a retomar, pero les pido que pasemos a la sala, porque además ya tenemos una televidente en línea para que la podamos atender. Bien, pues, doctora Natalia, doctora Fanny Isabel, gracias, aquí nos Felipe. acomodamos. Mientras tanto, les recuerdo que no solo están las líneas, sino también, doctora Fanny, las redes sociales y el correo. Claro, no se les olvide que nos encuentran en Twitter como @saludmedellín, por allí nos pueden escribir, estamos en Facebook como Salud Medellín, esa es la página, y el correo interno medellinsaludable@telemedellin.tv. Y vamos de una vez con la llamada. Adriana González se encuentra en el barrio Los Colores. Bienvenida, Adriana, ¿cómo te va? Buenos días para todos ustedes. Excelente el programa para estas futuras madres. Sí, Yo sí. quería preguntar, que al comienzo del programa hablaban de los cuidados y de prepararse la mujer. A mí también me parece importantísimo hablar de que el hombre también debe estar preparado, porque un hombre que tenga vicios de licor, cigarrillos o otros peores, también va a tener unos cromosomas y unos genes malos que va a transmitir a esa futura madre y a ese futuro hijo. Entonces, como que también es tan importante que el hombre se cuide y saber uno quién va a ser el papá de ese hijo. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana, tienes toda la razón. Un excelente y en aporte. eso nos detuvimos cuando hablamos de la consulta preconcepcional, que no es solo la mujer, el hombre también se tiene que preparar para tener sus hijos. Claro, y la ginecóloga invitada ese día, lo recuerdo muy bien, nos hacía mucho hincapié en que el hombre debe estar sano, no debe consumir tóxicos, que incluso hasta se debe fijar en qué tipo de trabajo tiene, porque aquello, si está en contacto con químicos o con contaminantes, podría interferir en el conteo y en la producción de sus espermatozoides. Entonces, un aporte y muy valioso, Adriana, el que acabas de hacer, y más que todo también, doctora, porque la compañía, el acompañamiento en esa etapa tan maravillosa que es el embarazo. Si yo tengo una pareja que me está ayudando a comer saludable, pues yo tratando aquí de balancear la fruta, la proteína, y el otro comiendo pues la grasita, la cervecita y esas cosas, pues obviamente va a ser más difícil llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo, doctora. Es importante el apoyo de los hombres, yo digo que es fundamental, e incluso en la consulta yo le digo a los esposos que juegan un papel en cuanto a recomendarles a las mujeres hacer el ejemplo, pero también hacer esa compañía en el momento que la mujer está completamente inapetente, con náuseas, con vómito, donde no es mucho lo que está consumiendo. Entonces ellos, entre más le pregunten a la mujer qué quiere, muchas veces lo que pasa es que le provocan el rechazo mayor del consumo de alimentos por parte de esa mujer. Yo digo que los hombres encierran una sabiduría, porque ellos al fin de cuentas conocen a su pareja, y ellos cuando toman la decisión correcta de darle lo apropiado durante el embarazo, finalmente al ofrecérselo a la mujer es más fácil que lo acepte. Y sí, una preguntita, ¿si es frecuente que acompañen a la consulta nutricional los hombres a las futuras mamás? En los últimos tiempos yo diría que, gracias a Dios, es un hábito que se nota, que los hombres acompañan a sus esposas, no solamente al control ecográfico, a la cita con el ginecólogo, sino también a la consulta nutricional. Entonces es ese momento donde uno aprovecha y hace un refuerzo de los buenos hábitos que deben acompañar al hogar completo, porque yo les digo, ustedes se están preparando para formar una familia, y partan de que todo lo que ustedes hagan ahorita están abonando terreno para el hijo que en el futuro van a alimentar. Y construcción de hábito, porque no es solo vamos a hacer esto durante el embarazo, los 9 meses o estos previos, y cuando nazca el niño nos dedicamos otra vez a alimentarnos mal. La idea es que se construyan hábitos y que ese niño nazca en ese entorno, y de esa manera se beneficia enormemente. Natalia, te interrumpí ahora con una explicación que es muy práctica y muy positiva. Empezamos con los lácteos, 5, y vamos en la proteína, 2, carne 2 veces al día. Exacto. Y refuerzo que es del tamaño de la palma de la mano, porque muchas veces la gente la come más pequeña, y lo recomendado es que sea grande, porque obviamente las necesidades de proteína, de hierro están aumentadas en el embarazo.
Como digo, 2 veces al día por 7 días que tiene la semana, entonces de esas 7 por 2, 14, de esas 14 veces se recomienda que de 3 a 4 veces sea pescado. ¿Por qué? Porque el requerimiento de un ácido graso que se llama omega 3 está incrementado en el embarazo, y yo les digo, y sobre todo a partir de la semana 26, esa recomendación casi que tómenla como obligatoria. Yo les digo, si ustedes quieren tener hijos bien inteligentes, entonces tienen que consumir el pescado en esa frecuencia. ¿Por qué? Porque el pescado del omega 3 va a salir un ácido graso que se llama el DHA, que es fundamental para el desarrollo de las neuronas de ese bebé. ¿Es lo mismo pescado de río o de mar para este efecto? Hay una recomendación que la pescado como tal va a servir, sí, pero hay unas fuentes significativas de omega 3 que son los pescados que llaman azules, que son de aguas profundas. Entre ellos tenemos aquí disponibles pues en el país lo que es el salmón, que ya se consigue fácilmente en el mercado, la trucha, que aquí de hecho hay cultivos de trucha, el atún. Me preguntan, ¿y se puede el atún en lata? Se puede el atún de lata, claro que sí. Está otros pescados que no son tan comunes aquí, como el arenque, el carvalho, pero en resumidas cuentas aquí disponemos de salmón, atún, sardina y trucha, que son los que se recomienda que se utilicen mínimo de 3 a 4 veces a la semana. ¿Qué otros pescados sirven? Claro que sí, pero tratar de utilizar entre semana uno de los que acabo de mencionar. Para continuar con lo que es una buena alimentación, se deben consumir en el día 3 porciones de fruta mínimamente. La fruta, la recomendación es que sean enteras, no en jugos, no en extractos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comen las frutas enteras, están consumiendo la fibra, están conservando más esa calidad de esas vitaminas y esos minerales. Cuando una fruta se expone a un extractor, se le está quitando la fibra, y la fibra es muy importante para evitar complicaciones como es el estreñimiento. También es importante porque el solo proceso de licuado, con la sola luz y con el tiempo de exposición, la vitamina C que viene en las frutas principalmente se oxida. Entonces por eso yo les recomiendo a mis pacientes, consuman la fruta, acostúmbrense a comerla de forma natural. Seguimos con 2 porciones de verduras en el día. Hago así porque son 2 puños mínimamente, tanto al almuerzo como a la comida. Las verduras también no es que la sopa tenga verduras. La verdura se debe consumir cruda o al vapor, en el seco. Debe ocupar mínimamente entre el plato 1/4 parte o incluso medio plato de verduras. Y continuamos con las grasas. Mucho se habla de las grasas. Las grasas las hay quienes son las que son muy buenas, que son las grasas insaturadas, y están también las grasas que son las saturadas, que son las que se tienen que reducir, se tienen que evitar, que está el chicharrón, el chorizo, la crema de leche, el queso crema. Pero lo que son las grasas buenas, como las nueces, como el aguacate, el aceite de girasol, el aceite de oliva, el aceite de canola, son las grasas que se deben utilizar, obviamente, en dosis controladas. Los carbohidratos, aquí sí no puedo hablar de cantidades, porque obviamente eso va a variar de las necesidades energéticas que tenga cada persona, ¿cierto? Claro. Pero los carbohidratos se tiene que seleccionar los que son complejos. ¿Cuáles son los complejos? Yo les digo, a los que brotan de la tierra: la papa, la yuca, el plátano, la mazorca, la avena, no tanto que el pastel, que la galletica, que la barrita de cereal, que son los refinados. Queda claro, sí. Los de la tienda y los del que normalmente la panadería. Esos son los carbohidratos que hoy en día, desafortunadamente, están desplazando alimentos tan importantes como el arroz, como la papa, como la yuca, y que realmente no son los apropiados. Muy bien. Hablando de la nutrición, entonces, en esta etapa tan maravillosa del embarazo, es importante resaltar que la anemia es una de las enfermedades más frecuentes. Hasta el 42% de las mujeres en embarazo la pueden presentar, la presentan. Es una cifra alta que nos lo aporta la UNICEF, y esto se traduce entonces en muchas complicaciones para el bebé, porque el bebé también la puede sufrir. Es ese déficit de hierro, y el hierro está en todos los alimentos, muchos de los que ha mencionado la doctora, principalmente las hojas verdes y las carnes. Hablemos un poquito de esto, revisémoslo en una cápsula que vamos a ver a continuación, porque es algo que hay que darle vital importancia. En América Latina, la anemia es un problema nutricional frecuente en la mayoría de las mujeres y se agrava aún más durante el embarazo. Según la UNICEF, en Colombia el 42% de las gestantes sufren de anemia por falta de hierro.
Es por esto que en el embarazo la mujer debe consumir alimentos ricos en este mineral, tales como carnes rojas, granos como frijoles, garbanzos y lentejas, verduras de color verde y frutas como duraznos, fresas o ciruelas. Además, es fundamental que reciba suplementos vitamínicos para así satisfacer sus elevadas necesidades de este elemento. Sí, son recomendaciones prácticas como las que nos está entregando la doctora Natalia, que es muy importante incluso tomar nota. Hay que estar atentos en estos programas porque señor. resultan una cantidad de recomendaciones que hay que tenerlas ahí y a veces uno simplemente observando el programa se le van. Por eso es bueno o recordarlo en YouTube, que a propósito todo está en YouTube, www.youtube.com, y ahí está el canal Medellín Ciudad Saludable y están todos los programas, o muy atentos, así con libretica y lápiz, anotando lo que nuestros especialistas nos dicen. Doctora Fanny Isabel, recordemos que se llegó el momento de asistir al primer seminario de ergonomía, seguridad y salud en el trabajo. Es mañana. Exacto, mañana 26 de febrero, jueves, es con entrada libre y se va a realizar en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud Pública. Arranca exactamente a las 7:30, va hasta las 12:30 del mediodía y se van a tratar temas muy importantes sobre la salud en el trabajo, sobre el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Entonces recuerden, ergonomía y seguridad, Facultad Nacional de Salud Pública, mañana 26 de febrero. Después de la pausa revisamos redes sociales y seguimos conversando con la doctora Natalia Zuluaga. Tomen ese teléfono y aprovechen que ella está aquí para que la consulten, que ella los va a orientar. Ya regresamos. Usted se equivoca. Cuando yo estoy en un operativo, soy un animal con todos los sentidos vivos. No me equivoco. Tengo todo absolutamente bajo control. Créame, sinceramente, soy el mejor. Así que no me joda. Es mi vida. Es mi mundo, es fácil para usted. Simplemente tiene que decirle que estoy bien, nada más. En terapia, él está escuchando. Necesito cliente, hacer plática en esta bicicleta. Necesito cliente. No va nadie para recoger para el centro. Mira por allá al parcero, al morado para el centro, que lo llevé y me gané la plática. Señor. Oye, va para el centro. Ya, por favor. ¿Entonces qué? ¿Todo bien? Bien, mijo, aquí haciendo plata en esta bicicleta. Sí. Economía, mijo. ¿Y qué? ¿Cómo la...? 2000 hasta San Antonio. ¿Estás a...? ¡Ave María! Nos vamos. ¿Qué? Venga, No fuimos. ¿me va a pagar ya o cuando lleguemos? ¿Cómo así que pagar ya? ¿A quién le pagan sin trabajar? No, pero es que usted me tira por ahí de pronto en un semáforo. No. Ah, Muchachos, ¿qué están haciendo? Ay, no, Dios mío. ¿Cómo así que qué estamos haciendo? Me irá jugando un partido de fútbol. Economía en bicicleta, lo recojo a él, otros 3 hasta el centro. Pero es que eso no es economía en bicicleta. ¿Cómo que no? ¿Qué después Entonces, ¿qué? economía? ¿Quieren saber qué es economía en bicicleta? Sí. Del 26 de febrero al 1 de marzo está el Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Y si yo no puedo ir? Usted no puede ir a nada. Lo vas a ver por Telemedellín, muy fácil. Más bien, vea, hagamos una cosa. Economía, venga, yo les regalo una bicicleta. Sí. Sí, Ah, de una. Que entonces Ey, yo, el acuerpado, casco. suerte. El casco. Ey, negro, los 2000. No, deme 1000 al menos. Medellín, todos por la vida. Cuando cambias de escuela tantas veces como David y yo lo hemos hecho, estás listo para todo. Pero cuando encuentras un laboratorio secreto bajo la casa de vidrio, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Qué clase de criaturas pueden sobrevivir en esos frascos? Tenemos que liberarlos. ¡Criaturas SOS! ¡Andan sueltos y no hay vuelta atrás!
26 equipos, más de 30 partidos y las promesas del fútbol colombiano reunidas en la tercera Copa Telemedellín de Fútbol. Somos Deportes, somos Telemedellín y aquí te ve. Mañana empieza el Foro Mundial de la Bicicleta. No se pierdan detalles en nuestras transmisiones especiales de Telemedellín. Otra apuesta por hacer de Medellín una ciudad saludable. Empieza mañana jueves y va hasta el próximo domingo. Les prometí revisada de redes. Más que contenido, les quiero recordar todas las redes nuestras. Secretaría de Salud de Medellín, Medellín Ciudad Saludable, todas para que ustedes las tengan en cuenta porque ahí permanentemente publicamos artículos, hay interacción, podemos conversar. Ténganlas en cuenta. Mire, empiezo por Twitter, @SaludMedellín, ahí encabezando prevención de dengue y chikungunya. Es @SaludMedellín. En Facebook, Salud Medellín también, siempre comentamos cosas importantes. Ahí en ese momento estamos reforzando el tema de una ciudad saludable y de comportamientos saludables y de la bicicleta como una estrategia para ello. Les hablé ahorita de YouTube, www.youtube.com, Medellín Ciudad Saludable, así nos buscan y ahí encuentran todos los programas emitidos. Esta es una nota, medellínsaludable.com, es el portal y ahí está, por ejemplo, toda la información de las unidades móviles de salud. Y uno adicional es un portal de salud que se llama www.medellin.gov.co/salud, con noticias, con vínculos a muchos programas, con noticias y eventos, programas y proyectos, en fin. Esas son nuestras redes sociales para que las aprovechen. Sí, hay con muchos temas interesantes para que les den una revisadita cuando tengan tiempo. Seguimos con la doctora Natalia Zuluaga hablando de la importancia de la nutrición adecuada en el embarazo, y algo que confunde mucho a las madres y a las parejas es ese primer trimestre, doctora Natalia, porque todas las mujeres somos distintas, todos los embarazos son diferentes, pero predomina que hay alguna molestias gastrointestinales, vómitos, náuseas, y ella se preocupa mucho porque entonces mi bebé no va a estar bien nutrido. ¿Cuáles serían como esas estrategias o esas recomendaciones para poder lidiar con esto, que no sea tan difícil, para seguir ya con el otro trimestre que ya es más fácil? Bueno, es importante recordar que en este primer trimestre los niveles de progesterona en sangre están aumentado, lo que hace que en algún grupo de mujeres manifiesten las náuseas, el vómito, la inapetencia. Para este grupo de mujeres hay opciones que son suplementos que hay en el mercado que vienen para reemplazar una comida o para complementar una comida. Son ricos en proteínas, en hierro, en DHA, que es el ácido graso que le comentaba anteriormente. Además tienen carbohidratos y grasos, o sea que es una fórmula completa. Estos suplementos no quiere decir que van a reemplazar en su totalidad la alimentación. Yo les digo a las mamás que igual hay que hacer un esfuercito, ¿cierto? Y priorizar los alimentos que son importantes, o sea, el uso de frutas, el uso de verduras, los lácteos. Sin embargo, también para tranquilidad de todas, afortunadamente el cuerpo dispone de reservas, y los feticos, les llamamos que son parásitos porque ellos tienen la habilidad de absorber todo lo que necesitan, las cantidades suficientes para ellos garantizar su bienestar. Ahí la complicación vendría para la madre, que si no se alimenta adecuadamente ya a partir de la semana 20, pues obviamente va a sufrir complicaciones ya en el futuro, e incluso el propio bebé. Natalia, hay alimentos, me refiero a alimentos, no sustancias como el alcohol, el consumo de cigarrillo, alimentos totalmente contraindicados, y se lo pregunto por la cantidad de mitos que existe en torno a algunos que no, es que eso es abortivo, si usted come, va a dar un ejemplo, pimentón, pues no lo he escuchado, pero digamos, pimentón, de una vez va expulsando el hijo. ¿Hay alimentos contraindicados totalmente? La respuesta es no, alimentos abortivos no existen. ¿Qué es lo que pasa? Como hay manifestaciones clínicas que se inflama el colon, hay gastritis, hay reflujo gastroesofágico, hay estreñimiento, entonces las recomendaciones nutricionales vienen encaminadas como a mejorar ese tipo de situaciones.
Por ejemplo, las mujeres en el primer trimestre manifiestan muchas agrieras, yo les digo a los hombres para que las entiendan, vea, ella lo que siente es como un guayabo, pero lo siente 24 horas durante 3 meses continuos. Uy, entonces, qué horror. Facilito. Qué horror. Es así la sensación, por eso es el rechazo a la comida. Entonces, en esos momentos yo les digo, el café no se lo recomiendo, por ejemplo, porque la cafeína es un irritante gástrico, además va a inflamar ese colon, que de hecho ya va a estar bastante inflamado, más no porque el café, o sea, propiamente la cafeína, tenga algún problema sobre el feto. Algunas personas hablan de que la cafeína puede aumentar la frecuencia cardíaca en el feto. Sin embargo, entonces la recomendación, en caso de tomarlo, que sea descafeinado para darle alivio al estómago y al colon. La taquicardia que le da a uno también le puede dar. Sí, porque la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Ahora, hay otra creencia frente a los edulcorantes. De acuerdo a la medicina basada en la evidencia, los edulcorantes que están aprobados por la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos Americana, no tiene contraindicación ninguna el uso de edulcorantes en el embarazo. O sea, no existe evidencia ni que produzcan cáncer, que es algo que se maneja mucho en los medios, ni que aumente el riesgo de padecerlo, ni que produzca enfermedades graves. Por tanto, uno escucha dos corrientes, hay quienes dicen rotundamente no, yéndose a una línea muy natural, y hay otra corriente que dice el uso de edulcorantes. Desde el punto científico, que es mi corriente, yo los apruebo, yo los recomiendo. Sin embargo, quiero hacer como esta claridad. Yo les digo, en el día máximo 2 o 3 productos que lo contenga, entiéndase gomas, entiéndase bebidas, entiéndase postres, porque también si a mí me dicen que están comiendo muchos productos con edulcorantes, eso me da la idea que son personas que no están comiendo la suficiente cantidad de frutas, de lácteos, porque las están reemplazando por gaseosas, por aguas saborizadas que tienen este tipo de productos, por tanto se están alimentando de entrada mal. Entonces, más la recomendación es reducirlos para que así le den la oportunidad a ingerir alimentos que realmente son importantes. Muy bien. Bueno, para que el programa se vuelva más práctico y más divertido, hoy tenemos también chef invitada que nos va a ayudar con algunas recetas. Qué en bueno. este caso, maravilloso. Esta sección me encanta. Y a esta hora, delicioso. Vamos a hablar, invitamos entonces a Esperanza Duque Giraldo, y ella nos va a enseñar una receta deliciosa, muy fácil, muy sencilla, y que contiene estos elementos importantes que necesitan la mamá y el bebé en esta etapa maravillosa. Va a preparar una suprema de pollo en salsa de uchuva. Vamos a preparar unas pechugas rellenas con salsa y en salsa de uchuvas, y vamos a hacer una ensalada de pescado con mango. Entonces empecemos primero con las pechugas. A la pechuga yo ya le quité el hueso y la piel, las tengo bien lavadas y secas, y les voy a hacer un adobo. El adobo va a ser con jengibre, salsa soya, goticas de limón, sal y pimienta. Preparémoslo acá para que las adobemos. En la casa lo más recomendable es adobar unas 2 o 3 horas antes, sobre todo el pollo, para que coja sabor. Sabemos que la pechuga es una parte del pollo muy simple, muy insípida, y sabe a lo que le pongamos. Ya teniendo la mezcla del adobo listo, introducimos el pollo allí, lo dejamos bien untadito. El limón aquí es muy importante porque aquí me va a aportar vitamina C. Un ratico en la nevera y ya está listo para rellenar. El relleno es pimentón y queso. El pimentón tiene un proceso especial cuando vamos a rellenar para que no les haga daño. Entonces yo cogí el pimentón, lo lavé, lo pelé. El pimentón tiene propiedades especialísimas para la alimentación de toda persona y más de la madre gestante, porque es rica en complejos del complejo B, las vitaminas del complejo B, la tiamina, la niacina, la riboflavina. Entonces todas esas vitaminas nos ayudan para que nos alimentemos mejor. Vamos a ponerle pedacitos de queso, el que usted tenga, y le va a tapar con un palillito a cada pechuga de estas. Mientras tanto, usted debe tener la sartén caliente. Esta preparación con pollo, queso y pimentón va muy bien para todas estas mamás que están pendientes de su preparación y de su bebé. Entonces, muy bien, ya tenemos una sartén caliente.
con un poquito de aceite. Puede ser de oliva si quieren o aceite vegetal. El aceite que vamos a utilizar hoy es muy poquito, unas gotas. ¿Por qué? Porque el pollo aporta grasa. Las sartenes antiadherentes ahora son maravillosas y la sartén debe estar caliente. Ya tenemos una pechuguita allí dorando, ponemos la otra, no las movemos, las dejamos que doren siquiera 2-3 minutos por cada lado. En un momento les vamos a añadir cebolla de huevo finamente picada, que coja sabor, el caldito de verduras y las uchuvas. Eso lo vamos a dejar tapado unos minutos. Estoy lista para servir, para emplatar. Entonces, podemos acompañarlo con un arroz blanco. Si usted quiere darle un poquito de presentación al arroz, coge un arito de estos que tenemos para servir y lo pisamos bien. Este es arroz blanco sencillo y lo pisamos bien y lo podemos ayudar y sacar para que quede más presentable. Y aquí vamos a poner el pollo. Esta preparación de hoy tiene proteína muy sana, que es el pollo, sin grasas. Trabajamos 0 aceites, el mínimo. Tenemos frutas, tenemos legumbres y especial para una dieta bien balanceada, bien nutritiva y deliciosa. Alimentación saludable para las mujeres en embarazo. Bueno, yo no estoy en embarazo ni tengo a nadie en embarazo, pero yo esa suprema de pollo se le le pego, apunta. doctora Fanny Isabel, porque Claro se ve sí. muy deliciosa. Doctora Natalia, usted tocó ahorita un tema que yo quisiera que desarrolláramos un poco más y es el estreñimiento, porque supongo, y ustedes que hacen consulta, pues que es una consulta muy común de la mujer en embarazo. ¿Cómo se atiende y cómo responder a esa necesidad? Bueno, es una manifestación clínica bastante frecuente en las mujeres en embarazo. Y una de las causas no solamente por el incremento de esa progesterona en sangre, sino también por la presión mecánica que hace ese útero ya grande sobre ese colon, o sea que el tránsito intestinal se vuelve a veces bastante difícil. Para esas mujeres la recomendación es aumentar el consumo de fibra. Entonces la fibra todos sabemos que la obtenemos de las frutas, de las verduras, hay que aumentar el consumo de los granos, las leguminosas, todo lo que sean cereales, por ejemplo la avena, la linaza, ahorita que está de moda el tema de la chía, de la quinoa, también hace parte de las semillas que se pueden incrementar. El consumo de agua es fundamental y si la actividad física está permitida en esa gestante, también deben realizar actividad física. Una recomendación que yo les doy es, si en el día no han dado el cuerpo, es importante que antes de irse a dormir se tomen el tiempo de entrar al baño para que estén relajadas, estén digamos, sin presiones totalmente, y de esa forma van a aumentar el peristaltismo, que es el movimiento del intestino para favorecer la evacuación. Hay unas frutas que favorecen las deposiciones, que sean más blandas, más abundantes, y entre ellas están la pitaya, la papaya, la granadilla y está el yacón. Y hay otras frutas que por tener gran cantidad de pectina se les dice que en esa situación se deben restringir, como es el uso del banano, la guayaba, la manzana y la pera, porque antes son las frutas que se recomiendan cuando las personas tienen diarrea para amarrar esas heces. Bueno, importantísimo detenernos también un poquito en el adecuado consumo de hierro. Muchas mamás piensan, no, es que ya me mandaron el hierro, me lo estoy tomando, entonces ya con eso es suficiente. Otras no lo toleran, les da estreñimiento, les da gastritis y es fundamental, lo acabamos de ver, muchas madres en embarazo arrancan con anemia. Entonces, ¿por qué detenernos en esa parte? ¿Cuáles son los alimentos que se deben consumir? Bueno, es importante tener en cuenta que el consumo de hierro está incrementado, el requerimiento de hierro, perdón, está incrementado en el embarazo, pues porque la cantidad de sangre se incrementa durante el embarazo. Estamos hablando más o menos de un 50% del volumen sanguíneo incrementa en el embarazo. Por tanto, hay que comer hierro porque el hierro va a ayudar a la formación de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en sangre. El tener anemia pone en riesgo de que nazcan los niños con bajo peso y que tengan problemas tanto en su crecimiento como en su desarrollo cognitivo. La recomendación es, si hay anemia, necesariamente deben suplementar con hierro.
Lo segundo es que hay alimentos que tienen más cantidad de hierro que otros. El hierro se encuentra ampliamente en la naturaleza, tanto en productos animales como en productos vegetales. El de mejor calidad, digámoslo, el que mejor asimila el cuerpo es el de origen animal. Su fuente mayor son las carnes rojas, el hígado, la pajarilla, ¿sí? La morcilla. La morcilla, que es una muy buena opción cuando dicen están peleadas con la carne, que ahorita que me quiero detener un poquito en eso, y están también dentro de los vegetales están las leguminosas. Las leguminosas son una fuente muy buena en hierro, pero ese hierro no se asimila también en el organismo, entonces hay un truco para que se asimile y es mezclarlo con frutas que sean ricas en vitamina C. Por ejemplo, la guayaba, está la naranja, la papaya, las fresas, porque esa vitamina C va a hacer que ese hierro de esas leguminosas sea tan bien asimilado como el de las carnes. Entonces es un buen truco. En cuanto me quise detener en el cuento de la carne, porque la carne es uno de los alimentos que desafortunadamente son más rechazados durante la gestación, sobre todo en el primer trimestre, incluso llegan al segundo trimestre peleadas con la carne. Entonces yo les digo, miren, hay un momento en el día donde normalmente el apetito es mucho mejor, que es a la hora del almuerzo. Entonces en ese momento es donde se debe hacer el ofrecimiento de la carne roja. Ya en la comida, como había hablado anteriormente, que también necesitamos comer otro tipo de carne, pues pueden hacer uso del pescado o del pollo. Esa carne roja, cuando se le cambia la apariencia física, quiero decir que se la ponen desmechada, en goulash, en polvo, en croqueticas, en tortica de carne. Y como digo yo, cuando uno está inapetente, no hay cosa mejor que ver cosas muy bonitas y en pequeños tamaños para que provoque más. Entonces no parecerse con la pieza de carne asada, sino que sea cambiarle, como digo yo, la apariencia, y eso es un buen truco para mejorar la aceptación por parte de las mujeres que tienen rechazo por la carne. Vamos a hacer la segunda pausa institucional, pero antes una mirada al Twitter para tres cosas interesantes que hay ahí. Uno es Camilo Ruiz Franco, que dice @saludmedellín, ahora las EPS mandan a realizar trámites en diferentes zonas de la ciudad para gastar dinero en tiempo y transporte. Camilo, tema serio, ojalá lo resuelva la nueva ley, la estatutaria en salud. Espacio Público dice, realizamos operativo en el sector de Castilla por venta de carne en el espacio público sin debida refrigeración. Un tema muy serio, doctora Fanny Isabel, sí, estos señor. Expendios de carne en vía pública sin refrigeración, peligrosísimos, pueden afectarnos nuestra salud, y ahora incluso pues hay que tener mucho control del pescado por esto de la Semana Santa que se avecina. Y el Parque de la Vida, que con él pronto iniciaremos una buena sección aquí en Medellín Ciudad Saludable, cita a una madre de un joven con discapacidad. Ella dice, pueden darnos mucho, hay que descubrir cada día su potencial, evento que se cumple en el Parque de la Vida. Hacemos la pausa y regresamos al bloque final. Esta semana en De Acuerdo, los pro y los contra del proyecto de Acuerdo 300 que da facultades pro tempore al alcalde de Medellín para implementar acciones que fortalezcan el POT y crean el conglomerado público número 2 del país. El cuarto Foro Mundial de la Bicicleta está aquí en Medellín, convirtiendo nuestra ciudad en la capital mundial de la bici. Desde el Consejo de Medellín, toda la voluntad política para convertir este medio en factor complementario de la movilidad cotidiana. Que se cumplan las metas del plan de desarrollo, esa es la meta fundamental en la agenda de sesiones y el control político del Consejo de Medellín en 2015. Y el Consejo de Medellín recuerda el papel que en la historia cumplió esta corporación con la construcción del acueducto a propósito del plan de renovación del centro de la ciudad. De Acuerdo, los miércoles a las 8:30 por Telemedellín, ciudad anfitriona del cuarto Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Vos crees que alguien mediocre en la cama puede ser un buen analista? Respuesta correcta. Depende de qué sienta el analista por su paciente. En terapia, él está escuchando.
deporte de villanos jugado por caballeros. 14 equipos lucharán por la gloria con respeto y lealtad. El honor está en juego en la Copa Telemedellín de Rugby 15. Todos los sábados a las 4 de la tarde. Somos rugby, somos deporte, somos Telemedellín. Aquí te ves. Voy con la ensalada de pescado y mango. Entonces el pescado puede ser cualquiera de los filetes. Aquí tengo un filete como de tilapia y lo enjuago, lo seco y lo voy a adobar un poquito con jugo de limón porque el pescado necesita un poco de jugo de limón, pero unos minutos antes de prepararse, no mucho porque se deshace. Le vamos a poner sal y pimienta y lo vamos a partir en trocitos. Después de partido en trocitos, lo vamos a untar de coco para que ese coco le dé un sabor diferente, que no sea siempre harinas y harinas. Vamos a trabajar el coco, que es muy buen alimento. Ya tenemos el pescado adobado y rebozado en coco. Entonces lo dejamos allí, pueden dejarlo en la nevera siquiera media hora para que el coco se pegue bien. Ponemos una sartén a calentar y vamos a utilizar un aceite neutro de buena clase, puede ser un canola, cualquiera, no necesita ser aceite de oliva. Y le vamos a poner ahora sí un poquito más del aceite porque necesitamos que el pescado quede rico. Y lo voy a pasar acá, perdón, aquí, con la cuchara, con estas. Vamos a trabajar con estas. Que la sartén quede con el aceite caliente, no mucho porque el pescado está muy rápido y no lo queremos quemar. Entonces lo vamos a ir descargando, que suena, la cocina suena y huele y es una delicia preparar un pescadito tan suave, tan sencillo y tan diferente en una ensalada. Ahora vamos a hacer la mezcla de la vinagreta. Entonces en un recipiente yo acabo de poner unas pequeñas cortezas de cáscara de limón, la corteza de limón que hace falta sin la parte blanca, y empezamos con el jugo del limón que también nos aporta muchas vitaminas, la vitamina C. Vamos a poner vinagre, unas 2 cucharadas de vinagre y una cucharada de mostaza, un poquito de mostaza, no necesita ser mucha, y entonces esto ya lo tenemos que mezclar. Ahora un poco de curry para que le dé sabor, para mezclarlo con el mango y el coco van muy bien, aceite de oliva y hojitas de cilantro al final. Entonces el aceite en este momento podemos añadirle al gusto unas 3 cucharadas de aceite de oliva y nos queda muy equilibrada la vinagreta. Queda faltando la sal, algo de sal. Tenemos todos los ingredientes para formar una buena ensalada. 4 ingredientes: las lechugas, el mango, el tomate, el aguacate, la vinagreta que la pasé aquí al recipiente más pequeño y el pescado que ya le dimos la salteadita. Esta preparación de hoy con pescado es muy nutritiva y muy balanceada para las madres gestantes. Los invito para que lo preparen en su casa. Muchísimas gracias por esa receta, pues que aquí estamos comentando a esta hora. Nos despertó el apetito a todos, muy balanceada, muy sencilla. Ahí está entonces el tipcito, no solo para las madres gestantes, para todas las personas que quieran cuidarse y tener una alimentación muy balanceada. Seguimos entonces con la doctora Natalia y algo importantísimo, una pregunta que tenemos de una televidente interna, nos llamó desde Envigado. Ella es vegetariana, va a empezar embarazo. ¿Qué recomendaciones especiales se le pueden dar?
Bueno, es bien importante mirar como qué tipo de vegetariana es, porque hay unas que son totalmente vegetarianas que no admiten ningún tipo de proteína de origen animal, hay otras que permiten el huevo, los lácteos. La recomendación es, primero, esa mamá hay que suplementarla, ¿cierto? Hay que mirar los niveles de hierro, hay que mirar los niveles de vitamina B12. Pero desde el punto de vista nutricional hay una recomendación, así como di la recomendación para el hierro, para mejorar el hierro, la absorción de hierro de las leguminosas, también voy a dar la recomendación para mejorar la absorción de las proteínas de esas leguminosas. Definitivamente esa mujer tiene que comer todos los días leguminosas, sea frijoles, lentejas, garbanzos, todos los días. Sí, porque hay que, como dije anteriormente, el requerimiento de proteína está aumentando en el embarazo, o sea que ya no se puede dar el lujo de comerla 1 o 2 veces a la semana porque definitivamente no va a llenar el requerimiento. Cuando uno utiliza las leguminosas mezclada con otra proteína de origen animal, llámese leche, llámese huevo, llámese queso, está mejorando el aporte de esa proteína. Si definitivamente dice no, es que no quiero ningún tipo de esa proteína, entonces está una mezcla de tipo vegetal que es la leguminosa junto con el arroz y el maíz. ¿Por qué? Porque resulta que las proteínas tienen aminoácidos, están compuestas por aminoácidos y a la leguminosa le hacen falta 2 aminoácidos que consideramos que son esenciales. Esenciales significa que el cuerpo no es capaz de producirlos, que los tenemos que ingerir, y esos 2 aminoácidos que le hacen falta a las leguminosas viene uno en el arroz y otro en el maíz. Entonces es fácil porque somos paisas y comemos mazamorra, arepa. O están también los nachos, que son las tostaditas hechas a base de maíz. Entonces es una buena mezcla para mejorar el aporte de proteína. Pero la recomendación de esa mamá es replantearse, porque hay que garantizar un buen estado de salud, de desarrollo para ese bebé, y necesariamente debe haber lácteos, porque definitivamente a punta de suplementación no podemos pretender que vamos a llegar a llenar todos los requerimientos. Y además, no todos los suplementos que nosotros recibimos, así se vengan en dosis concentradas, el cuerpo los va a asimilar 100%. Entonces es necesario complementar con una buena alimentación. Doctora Fanny, ayúdeme con algo. No tiene que ver con el tema, pero no me gusta dejar televidentes con preguntas. En Twitter, Catherine Paneso está preguntando, ¿qué hacer cuando se nos viene la sangre por la nariz? Algunas recomendaciones, por favor. Claro que sí, mira. Para Catherine es importante que hay una costumbre, y es que las personas cuando sangran por la nariz tienden a hacerse presión en la parte superior y resulta que ahí están los vasitos que más sangran. Las presiones se deben hacer en la parte inferior de la nariz. Una presión fuerte, sostenida, mientras tanto se respira por la boca, no acostarse del todo, estar semisentado, y que alguna persona le colabore aplicándole hielo, ese sí en la parte superior. Hielito envuelto en una toalla, pues, en un pañito para no irse a quemar. Utilizar también consumo de una paleta, de un helado, de algo frío, agua helada, hielito, para que esos vasitos que están sangrando se contraigan. Una vez esté controlado el sangrado, hay que recurrir a una consulta. De las causas más frecuentes son las varices que dan dentro de la nariz, se llaman varices septales y tienen un tratamiento muy sencillo, se cauterizan y se mejoran. Y cuidarse del sol, de estornudar muy fuerte, de hurgarse la nariz, que a veces también es frecuente porque las lesionan. Eso es lo fundamental, y asistir al médico para ver que no tenga ninguna otra complicación. Gracias, doctora Fanny. Doctora mucho Natalia. gusto. Pues quedan varios elementos, pero yo quiero hacer esto a manera de síntesis. La doctora Fanny Isabel de entrada nos recomendó, no es comer por 2, por 3 o por 4, como algunas hacen, pero sí hay que incrementar porciones, o es balancear y evaluar bien lo que se come. No, hay que incrementar el aporte calórico durante la gestación, pero nunca por 2. O sea, el incremento en el embarazo es más o menos de 350 calorías respecto al consumo anterior que venía. Lo que pasa es que uno termina mejorando sensiblemente la alimentación, porque desafortunadamente nuestra cultura tiene muy malos hábitos, están muy mal balanceados, entonces a veces sienten como que se les estuviera aumentando demasiada cantidad, pero finalmente esto es matemático, esto no falla, o sea, el incremento no es tanto, pero hay que hacerlo. En esas madres que tienen intolerancia a la lactosa y que utilizan, por ejemplo, la leche de almendras, ¿está recomendado?
Primero, para las mujeres que tienen intolerancia a la lactosa, la recomendación es tomar leche deslactosada. Y de hecho también los yogures dan muy buen resultado. En cuanto a la leche de almendra, que es una leche que estamos en el boom, en la moda, y como somos de moda, primero, no es malo tomarla, pero tampoco voy a decir que es que reemplaza la leche de vaca. ¿Por qué? La almendra es un excelente alimento, de hecho todas las nueces lo son, porque tienen vitamina E, porque tienen grasas poliinsaturadas, o sea, son antioxidantes, tienen fibra, tienen omega 3, pero no tienen la cantidad de proteína que tiene la leche. Ahora, dicen 55% más calcio que la leche de vaca, pero es que ese calcio es adicionado, volvemos al cuento, o sea, no funciona lo mismo para el cuerpo lo que se ingiere de forma natural que lo que se está adicionando químicamente. Entonces son productos que son enriquecidos en la industria para, obviamente, para vender mejor. La almendra lo recomiendo, es excelente. Lo que no estoy de acuerdo es que la gente hoy en día esté cambiando la leche por la leche de almendra. El hecho que sea blanca no quiere decir que tenga las características nutricionales de la leche. Natalia, muchas gracias. Buen programa. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Sí, muy buenas recomendaciones. Mil gracias a la doctora. Y yo sé que todos ustedes en la casa han aprendido mucho y también de las recetas deliciosas que vimos. Mañana vamos nuevamente con un programa que les va a resultar muy interesante porque son las propuestas comunicativas y artísticas de jóvenes para jóvenes, de lo que hemos venido hablando y promocionando, cómo trabajas para una ciudad saludable todos estos meses, y vamos a ver entonces en qué va esta propuesta tan interesante de nuestros jóvenes, y vamos a dedicarle esta horita. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen una excelente tarde. Hasta mañana. Este programa es para todos.